Pues ahora sí, ya podemos empezar. Bienvenidos a este webinar para integradores, donde vamos a presentar un poco la API de B2B Router. Vamos a ver cómo podemos pues, intercambiar documentos electrónicos con esta API, enviar facturas, también tag reports. En este caso veremos Verifactu. Mi nombre es Víctor Tarruella, soy Head of Customer Service aquí en B2B Router. Y nada, haremos una primera parte que será más de demo y una segunda parte donde abriremos un espacio para preguntas y respuestas. Aún así, mientras hago la demo, si tenéis cualquier tipo de pregunta, la podéis escribir en el chat y yo iré estando pendiente del chat mientras hacemos la demo, con lo cual escribir las preguntas y si puedo responderlas mientras estamos haciendo la demo al mismo tiempo, lo haré, ¿vale? Así que vamos a empezar con la página de la API Reference, que también os copio en el chat. Lo primero que vamos a necesitar para empezar a utilizar la API de B2B Router va a ser tener una cuenta en el entorno de test de B2B Router. Tenemos aquí la URL del entorno de test para que podáis registraros, ¿vale? También tenemos aquí un apartado de introducción donde nos da un poco más de información sobre los entornos que tiene B2B Router, ¿vale? Entorno de producción y entorno de staging. Y además os guía por los primeros pasos una vez creáis la cuenta, ¿vale? Es importante este paso, una vez os registréis en el entorno de test. Yo aquí ya tengo mi cuenta registrada, en este caso es la cuenta de B2B Router global en entorno de test. Una vez esté esta cuenta registrada, tendréis que solicitar la activación de los permisos, ¿vale? Para hacerlo, tal como os informamos aquí, podéis abrir un ticket de soporte. Aquí arriba a la derecha veis este menú de soporte donde podéis abrir un ticket, ¿vale? Y la idea es que simplemente pues escribáis solicito permisos para poder utilizar la API. Y con eso nuestro departamento de soporte en el entorno de test ya os dará los permisos necesarios para poder empezar a consumir la API. Estos permisos básicamente os van a permitir acceder a este apartado de desarrolladores, donde podréis encontrar, por un lado, el identificador de la cuenta, o si tenéis en el mismo grupo varias cuentas, los identificadores de cada cuenta, y la API Key, que en este caso sí que será compartida para todo el grupo de integración, ¿vale? Con esto ya podéis empezar a utilizar la API, ¿vale? Entonces, si copiamos esta API Key y nos venimos aquí a la API Reference, ya podremos hacer un primer call. Antes de pasar a hacer este primer call, pues bueno, saber esto, que os damos aquí un poco de información, que tener en cuenta que la autentificación pues funciona con esta API Key, que tenemos dos formatos de respuesta de la API, uno en XML y otro en JSON, y que puedes configurarlo en los path params de cada petición que hagáis a la API. Y bueno, como tema pues, relevante, que seáis conscientes también de los rate limits que tenemos en la API, tanto en entorno de producción como en entorno de test, ¿vale? O sea, no se pueden hacer más de 600 peticiones por minuto, ¿vale? Perfecto, pues ya podemos pasar aquí a la API Ref. Ah, y una última cosa, disculpar, al final de todo tenéis aquí este apartado donde tenemos un archivo que podéis descargaros aquí, que es este archivo de OpenAPI en formato YAML que podéis descargaros, y aquí tenéis toda la documentación de la API en un solo archivo, que quizás es más cómoda que no pues como lo vamos a ver ahora, que lo vamos a ver desde aquí, que tenemos todos los endpoints aquí. Podemos testear incluso desde esta página, ahora lo vamos a ver como si fuera un Postman. Pero bueno, tenéis ahí el archivo y quizás pues es más sencillo también cuando estáis ya integrando operar desde allí. Perfecto, pues si ahora yo me vengo ya a este, por ejemplo, list accounts, ¿vale? Y yo pongo la API key que hemos obtenido de aquí,
ya podría hacer un primer call a la API, que en este caso es un listado de mis cuentas, que en este caso pues solo me va a salir una, que es la cuenta de B2B Router Global con toda su información, ¿vale? Perfecto. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Ahora lo que vamos a hacer va a ser crear una factura y que esta factura la enviemos, se genere el Verifactu, se envíe la factura y luego podamos consultar el estado de esta factura, ¿vale? Entonces, vamos por partes. Lo primero de todo, en esta cuenta yo tengo activado Verifactu y lo podemos ver tanto desde la aplicación, aquí en el apartado de configuración de la cuenta, Verifactu, vemos que ya tenemos pues desde esta fecha de activación el Verifactu. También tenemos aquí la declaración responsable de B2B Router, que podéis descargaros simplemente pues para ver que B2B Router ya ha hecho todo lo necesario con respecto a la agencia tributaria para cumplir con el sistema Verifactu como SIF, como sistema informático de facturación y que cumple pues con todo lo que exige el Real Decreto 1007-2023, ¿vale? Pues la podéis descargar aquí. Entonces, ¿cómo se activa este setting? Pues o bien lo podéis activar desde aquí, desde la aplicación, o si lo queréis hacer desde la API, tenemos aquí un apartado de Tag Report Settings, donde podemos utilizar este Create a Tag Report Setting, Verifactu, y activar este setting Verifactu para la cuenta. ¿Qué va a pasar cuando activemos este setting Verifactu para la cuenta? Pues que de cada factura que nosotros queremos en B2B Router, al emitirla, va a hacerse un proceso previo a la emisión de la factura, que va a ser la generación del Verifactu con su QR, etcétera, etcétera, la remisión a la IAT, y una vez remitimos a la IAT, generamos el QR, etcétera, etcétera, se envía la factura. O sea, todo esto pasa en unos segundos, pero es un proceso que es asíncrono. Pero bueno, parece que sea pues al mismo tiempo, básicamente porque en un momento pues generamos nosotros el QR, que eso sí que lo hacemos nosotros previamente de manera instantánea, generamos el XML de Verifactu, hacemos un libro de registro, lo enviamos a la IAT y obtenemos un estado de la IAT y se envía la factura. Todo eso pues pasa en pocos segundos, pero bueno, pero es asíncrono. Perfecto. Luego también os mostraré que tenemos como distintas maneras. Realmente también podríamos, si no queremos utilizar B2B Router para emitir facturas a nuestros clientes, pero sí que queremos pues solo em, generar estos Tag Reports Verifactu, estos Verifactus, pero queremos gestionar toda la parte de las facturas desde nuestro RP, por ejemplo, pues es posible también hacer una integración mediante la cual solo generamos los Verifactus, los remitimos a Hacienda, obtenemos el QR y lo enganchamos en nuestra factura que tenemos en nuestro RP para enviarla. Esto también es posible y se haría con este flow con este endpoint de Create Attack Report, donde podríamos crear directamente pues, este objeto Verifactu, ¿vale? Tenemos una guía de Verifactu, ¿vale? Que si os interesa pues el tema, os recomiendo chequear esta guía porque realmente pues, os da toda la explicación de todos los pasos a seguir, qué posibles estados nos devuelve Hacienda de cada Verifactu, ejemplos de cómo crear Verifactu a partir de la factura, que es lo que vamos a hacer ahora, y también el Verifactu solo, sin factura relacionada, en B2B Router. Con lo cual, bueno, si tenéis interés en entrar más al detalle, ¿no? De toda la documentación, de todos los campos Verifactu, etcétera, etcétera, pues tenéis aquí toda la información relacionada en esta guía, ¿vale? Nosotros vamos a crear el Verifactu a partir de la factura, que sería como el happy flow, el flow más simple. Em, con lo cual, pues lo que haremos va a ser crear una factura desde este Create an Invoice y con ello pues ya se generará el Verifactu y ahora os enseñaré cómo se recoge toda esta información. A nivel de crear una factura en B2B Router, también tenemos dos opciones. Si vosotros ya generáis un XML, por ejemplo, podría ser un
XML de factura electrónica, por ejemplo, un factura de 3.2 o un formato PeopleBiz 3, ¿vale? También podría ser un formato alemán, como un Rechnung o un formato italiano como Faturapa. En realidad, en cualquier formato de factura electrónica tenemos aquí en las code list todos los formatos que soportamos. Si nos vamos aquí a list available document types, pues obtendremos una lista que veréis que es muy larga, ¿vale? Y tenéis que fijaros en el can import true, ¿vale? Si el can import está en true, significa que podemos importar ese tipo de documento, ¿vale? Veréis que, pues esto, tenemos aquí una lista muy larga de todos los tipos de documentos que podemos realmente importar. Y si generamos este tipo de documento, pues ya realmente no nos hará falta ni siquiera crear contacto para la factura, simplemente subir la factura, en la factura ya van los datos del contacto, se generará un contacto en B2B Router y se enviará la factura. Se puede enviar la factura original si se quiere enviar la factura original o también podemos hacer transformaciones de esta factura a otro formato, ¿vale? Esto sería con este call de import an invoice from a file, donde simplemente pues, nos pasaríais este XML. ¿Vale? Imaginaos que tengo yo pues aquí un XML que puedo importar, pues sería este endpoint, ¿vale? Que tenemos también aquí distintos query params que podemos establecer, como por ejemplo si queremos que la factura se envíe directamente después de subirla. Si queremos pues especificar un método de transporte para esta factura, o sea, un canal por el cual enviarla y un formato al que transformar, por ejemplo, esta factura o con el que enviar esta factura, pues también podemos especificarlo aquí. Pero nosotros lo que veremos en esta demo, en esta parte que es como que más sencilla porque ya realmente pues si ya generáis este XML factura o este XML PeopleBiz 3 o cualquiera de los que soportemos, pues simplemente hay que importarlo a B2B Router y si lo generáis el formato bien, pues no habrá ningún tipo de problema. Nosotros lo que vamos a ver es el Create an Invoice, que lo que nos permite es que si no tenéis pues, un XML de factura electrónica que podáis utilizar para importar en B2B Router, lo que podéis hacer perfectamente es utilizar este endpoint para pasar los datos en JSON de cada factura y crear las facturas así directamente sin necesitar nada más previamente, ¿vale? ¿Qué necesitamos aquí para poder generar esta factura? Pues necesitaremos, primero de todo, el account ID, que en este caso pues, es este de aquí, ¿vale? Para crear la factura. Luego necesitaremos un contacto. El contacto lo podríamos crear desde este apartado de Contacts, Create a Contact, pero también es posible, si ya lo tenemos creado, relacionar este contacto, que en este caso es lo que vamos a hacer nosotros ahora. Y le pasaremos el contact ID, ¿vale? Cuando nosotros creamos un contacto en B2B Router, pues la API nos devuelve un identificador interno de ese contacto. Lo mismo pasará con las facturas, con los tag reports. Siempre B2B Router nos devolverá un identificador interno único de cada uno de estos objetos, ¿vale? O si no tenemos el contacto creado previamente, también se puede crear este contacto en este mismo objeto de factura, simplemente rellenando la información de este contact object, ¿vale? Yo lo que voy a hacer es coger un contacto que ya esté creado. Vamos a coger una administración pública para que se envíe pues, un formato electrónico. Cogeré su identificador. Bueno, aquí tenemos varios ayuntamientos. Voy a coger, por ejemplo, el ayuntamiento de Sabadell, que es donde nosotros estamos asentados aquí en B2B Router, por ejemplo. Este es su identificador interno. Para obtener este identificador interno, yo ahora lo estoy obteniendo aquí de la URL, pero podríamos hacer un listado de contactos y coger ese identificador. Tenemos varias formas de hacerlo y es lo que os digo, que cuando creamos un contacto, la API nos devuelve siempre el identificador para ese contacto, ¿vale? Lo voy a poner aquí en Contact ID para relacionarlo con esta factura.
Y en este contacto pues ya vemos que, bueno, aparte lo tenemos ya en el directorio de B2B Router, porque en B2B Router tenemos un directorio que tiene pues los datos de una gran cantidad de receptores que pueden ser públicos o privados. Bebe nuestro directorio de distintos otros directorios, pues el de Face, el de People, etcétera, etcétera. Con lo cual, pues ya tenemos un poco los datos de cómo este receptor recibe sus facturas, ¿vale? Y esto de que lo tenemos en el directorio es este botoncito que nos sale aquí como empresa verificada. Básicamente, si vosotros no informáis, por ejemplo, del método de transporte, del tipo de documento que hay que enviar a este receptor y nosotros lo tenemos en el directorio, pues lo vamos a autocompletar con los datos que nosotros tenemos en el directorio. Si vosotros pasáis otros datos, pues vamos a respetar siempre los datos que vosotros paséis, ¿vale? Perfecto. Entonces vamos ahora a mirar el número de factura por el que vamos para no duplicar ningún número de factura. Voy a coger, por ejemplo, esta factura, este número de factura. Nos vamos a poner aquí en invoice number. Le vamos a poner el número, pero modificándole la última cifra para que sea pues correlativo, aunque no es necesario que sea correlativo. Vale, y ahora vamos a rellenar pues la información básica para esta factura, ¿vale? Yo en este caso voy a querer que la factura se emita, ¿vale? Se envíe justo después de crearla, con lo cual le voy a poner este send after import en true, ¿vale? Si quisiera dejar esta factura en borrador y, por ejemplo, pues añadir un attachment después y después ya enviar la factura con un send invoice, podría hacerlo dejando esto en false, ¿vale? Sin ningún problema. Pero yo voy a hacer aquí la demo pues subiendo directamente la factura y enviándola, con lo cual lo voy a dejar en true, ¿vale? Entonces, ¿qué más nos falta? Tenemos el número de la factura, tenemos el cliente relacionado, nos va a faltar que le pongamos una fecha a la factura. En este caso voy a poner la fecha del día de hoy, vamos a poner el mes de septiembre y le vamos a poner día 25, ¿vale? Que es el día de hoy. Ahora voy a coger esta misma fecha, la voy a copiar y la voy a pegar para modificar solo el mes como fecha de vencimiento, ¿vale? Veréis que, pues, que realmente tenemos una gran cantidad de campos que se pueden informar a nivel de API, pues que si referencia de un número de pedido o referencia de contrato, se pueden informar un montón de referencias y datos adicionales. Yo ahora voy a hacer una factura simple para que sepáis cómo hacer una factura sencillita y qué campos pues, son los requeridos o los mínimos para crear una factura, pero luego pues evidentemente pues, se puede poner información de entrega, referencias que si de albarán, que si de pedido, datos adicionales a nivel de línea y a nivel general, pues como notas, notas legales, referencias de artículos o códigos de artículos, etcétera, etcétera, descuentos, cargos. Bueno, lo veréis que realmente pues lo tenemos todo aquí, pero vamos a hacer ahora esto, una factura sencillita. Le voy a poner una línea, ¿vale? A esta factura, este objeto de Invoice Line Attributes, este grupo, pues es cada línea que tengamos en la factura. Yo voy a crear solo una línea de cantidad 10 y precio 10, por ejemplo. Este description sería el nombre de la línea, o sea, el nombre del producto, del servicio en sí mismo. Vamos a dejar las unidades por defecto en 1, que sería units. Podemos escoger cualquier otra de las unidades, pero lo vamos a dejar así por defecto. Y ahora paso a la parte importante, también informar de los impuestos, ¿vale? Aquí vamos a poner, por ejemplo, pues un IVA estándar del 21%, ¿vale? Tenéis aquí todas las categorías. ¿Queréis inversión del sujeto pasivo? Pues aquí tenemos la categoría. ¿Queréis una exención de IVA? Pues aquí tenemos la exención, ¿vale? Queremos aplicar pues un
un low rate del 10%, un super low rate del 4%. Bueno, pues aquí tenemos todas las opciones, ¿vale? Simplemente es escoger la, la categoría y poner el porcentaje pertinente en caso de que haya porcentaje. Si es exenta, no hace falta poner porcentaje. Vale. Y solo nos faltará ahora la información del método de pago, ¿vale? ¿Qué método de pago podemos escoger? Pues bueno, pues el típico, por ejemplo, sería transferencia bancaria, que es uno de los más usados. Sería el código 4, ¿vale? Si ponemos transferencia bancaria, tener en cuenta que tendremos que informar el IBAN en el que queremos cobrar esta cuenta, ¿vale? Esta factura. Yo voy a poner en este caso en efectivo, sería el 1, cash, que sería pues esto, en efectivo para no tener que poner o informar un IBAN válido. Y con esto, en principio, ya podemos crear la factura. Si me dejo algún tipo de información, la API, tener en cuenta pues que me va a responder qué es lo que me falta, ¿vale? Por ejemplo, imaginaros que me dejo este campo que es requerido, que es el identificador de mi cuenta. Pues la API nos va a decir que no puede encontrar este proyecto, not found, porque nos hemos dejado el número de cuenta. Pero si, por ejemplo, nos dejáramos pues, otro campo que es requerido, pues nos diría, oye, te falta el invoice number o te falta la fecha de la factura o te falta la fecha de vencimiento y nos diría el campo exacto, ¿vale? Si, por ejemplo, la API key no la ponemos bien, pues igual nos dará un error que será como un authorized, ¿no? No encontramos esta API key. No tiene permisos para acceder a este proyecto, por ejemplo. Vale, y ahora la API nos devuelve toda la información de la factura que se ha creado, ¿vale? Esta factura que además después de crearse se ha emitido. Fijaros que también nos devuelve un tag report ID, que quiere decir que se ha generado un verifactu y nos devuelve ese identificador del verifactu, ¿vale? Y también un invoice ID, que quiere decir que se ha generado una factura y que nos devuelve el identificador de esta factura. Vale, entonces ahora en B2B Router, si yo ahora pues actualizo, veremos que tendremos dos cosas. Por un lado, aquí en el apartado de ingresos tendremos una factura que ahora ya se muestra como enviada a este ayuntamiento de Sabadell. En este caso, pues se ha enviado pues, por EFACT, que es este punto de entrada de administraciones públicas catalanas, en formato factura de 3.2 y aquí tenemos pues un poco las vistas de esta factura. Esta sería la vista de la factura con el visualizador de B2B Router, ¿vale? Pues aquí veis toda la información de la línea que hemos creado, subtotales, impuestos, método de pago, los datos a nivel de número de factura, fecha de vencimiento, el emisor y el receptor, y aquí tenemos el QR Verifactu, que si nos vamos aquí a la URL, pues veremos que esta factura pues ya está encontrada, ¿vale? Invoice found, la factura pues está registrada en la EAT en su entorno de preproducción, pensar que estamos en nuestro entorno de test y que apuntamos por lo tanto a los entornos de test tanto de por ejemplo de FACT o de FACE como de pues Hacienda con Verifactu, ¿no? Perfecto. Tenemos aquí la información de esta factura, sabemos que está enviada, este estado de la factura es el estado respecto a nuestro cliente, ¿vale? Y por otro lado, en el apartado de impuestos vamos a tener lo que es el verifacto en sí mismo, también con su estado, que nos va a decir el estado de esta declaración respecto a Hacienda, ¿vale? Aquí tendríamos este verifacto, un registro de alta verifacto con todos estos datos. Veréis que pues, el XML, que lo podéis chequear, pues lo tenemos aquí y tiene esta pinta. También tenemos aquí la URL Verifactu por si queremos chequearla y demás. Además, pues también tenemos aquí la relación entre la factura y la declaración, el código seguro de verificación de este Verifactu, bueno, toda la información, ¿no? Y este estado registrado, que significa registrado en Hacienda, ¿vale?
Entonces, ¿cómo yo puedo chequear estos estados? Si efectivamente un Verifacto está registrado o si efectivamente una factura está registrada o enviada o aceptada por el receptor desde la API, pues tenemos distintas opciones. Si queremos hacerlo desde la API, podemos coger, por ejemplo, ahora voy a coger este identificador de factura. Podríamos coger una a una y hacer un get an invoice con distinta, podemos poner que incluya más o menos información, si queremos incluir información a nivel de línea o información detallada a nivel de línea, que sería un poco más extensa. Vale, pues aquí tenemos toda la información de esta factura, ¿vale? Y a resaltar, pues simplemente la hemos enviado a EFACT en este caso. Este es el número de registro de EFACT, ¿vale? Por si queréis guardarlo en vuestro sistema. Y aquí tenemos el estado que, fijaros, en este momento ya ha cambiado. Esta factura ha estado registrada. Estaba enviada hace un momento, pero ya ha cambiado su estado a registrada. Y si venimos aquí, pues fijaros que ya nos dice factura registrada, ¿vale? Que esto ha pasado pues hace nada, 2 minutitos, ¿vale? Le hemos enviado, la hemos creado vía API y la hemos enviado como en el mismo momento. Mirar qué ha pasado, que han pasado unos segunditos y hemos pasado de 9.57 a 9.58 porque se ha creado primero la declaración. Luego se ha emitido la factura, nos devuelve este estado de que se está enviando y que está en proceso y luego ya pues tenemos enviada correctamente y posteriormente, bueno, esto es algo que tengo yo para integrar como cambios de estado por SFTP y demás. O sea que esto no es típico que os salga a no ser que configuréis temas SFTP, pero esto sí, notificación ya de factura registrada al cabo de 2 minutos con su número de registro en el sistema, ¿vale? Y pues ya vemos aquí con este get que esta factura está registrada. ¿Qué cosas más tenemos interesantes en este get? Pues si queremos descargarnos lo que es la factura legal que se ha emitido con su firma electrónica y todo lo necesario para guardarla en nuestro sistema, podemos guardar esta URL, hacer un get a esta URL y aquí encontraremos lo que es la factura legal, ¿vale? Perfecto. Y si hubiera attachments en esta factura, pues también nos vendrían aquí, aunque esto es más interesante para las facturas recibidas para poder pues descargarnos los attachments, ¿de acuerdo? ¿Qué otras opciones tenemos de chequear el estado de esta factura? Pues también tenemos este list of issued invoices, de manera que no tenemos que ir una a una, tenemos que poner el identificador de nuestra cuenta y decimos, vale, yo quiero que me listes 500 facturas, ¿vale? Tenemos que poner el límite aquí, 500 máximo, o si no ponemos límites va a ser por defecto 25, ¿vale? Y podemos utilizar distintos filtros también, ¿vale? Por ejemplo, tenemos state update add from, que lo que hace es que tú pones aquí la fecha, por ejemplo, del día de ayer, y básicamente la API te va a devolver solo en el listado aquellas facturas que hayan cambiado de estado desde el día de ayer, ¿vale? A partir del día de ayer. Entonces, si yo listo aquí, por ejemplo, 500 facturas, pues bueno, veréis que tengo aquí una lista gigante de facturas que al final nos va a decir que tenemos 311, ¿vale? De este límite de 500. Y esta primera factura que tenemos aquí es la última que hemos creado y enviado, ¿vale? Que en este caso pues sigue en este estado registrado. Veis que aquí tenemos menos información de cada factura, solo esto, pero ya tenemos mucha información relevante, porque tenemos básicamente el estado, que es registrada, el total de la factura, y también tenemos el momento de la última actualización de estado y el número de registro en la red, ¿vale? Ese número de registro que nos daba EFACT. Quizás es suficiente para actualizar los estados de las facturas. Bueno, básicamente para actualizar los estados o mantener el traqueo de los estados sí que es suficiente. Hombre, a nivel de, pues para integrar la factura en vuestro sistema, pues claro, aquí no hay detalle de líneas, no hay posibilidad de tener mucha información, ¿vale? Luego, ¿qué otras posibilidades tenemos? Pues si quisiéramos recoger esta información, pero en vez de preguntando a la API, tenemos otra opción que son los webhooks, ¿vale?
podemos venir aquí al apartado de desarrolladores, webhooks, ¿vale? Y vosotros ponéis aquí vuestra URL a la que os vamos a postear cada cambio de estado de facturas emitidas o cada cambio de estado de declaraciones de impuestos, o los dos, y seleccionáis los dos a la vez con el mismo webhook, ¿vale? Podéis añadir también dos webhooks distintos, uno para añadir aquí otro, digamos, ¿no? Y uno sería para cambios de estado de facturas emitidas y el otro para declaraciones de impuestos, como queráis, ¿vale? Como sea más cómodo. Y pues estos webhooks os darán la información del cambio de estado de las facturas y de los tax reports. Si queréis ver aquí ejemplos, ¿vale? Pues aquí tenemos el ejemplo de tax reports, ¿vale? Con la información que nos da, el ejemplo del de facturas, con la información que nos da, y simplemente pues nos va a informar cada vez que pues, una factura cambie su estado, pues se va a enviar este webhook para que lo integréis en vuestro sistema. ¿Qué más podemos hacer con una factura emitida? Pues simplemente podemos obtener esta misma factura emitida, por ejemplo, en una visualización PDF. Dices, no, yo es que de cada factura que creo, quiero que B2B Router me genere. Vamos a coger otra vez el identificador. Quiero que B2B Router de la factura, quiero que B2B Router me genere una visualización PDF de esta factura que se ha emitido porque me va mejor adjuntarla y tal. Bueno, pues podéis coger el identificador de la factura y le ponemos el Document Type Code. Podéis obtener toda la lista de Document Type Codes en las Code List, tal como he mostrado antes. Pondríamos en este caso PDF Invoice y esto nos generaría una visualización PDF de la factura. Una vez más, quizás esta opción es más interesante para facturas recibidas. Recibo una factura en cualquier formato, XML, factura E o en un formato alemán, Rechnung, con los distintos métodos que B2B Router pone a disposición para facturas, para recoger facturas, ¿vale? Que puede ser a través de redes como PayPal. Podemos recoger facturas de FACE si es que es una administración pública. Recibir de FACE B2B si es un privado. Un email que puede, un inbox de email que puede importar todo tipo de facturas electrónicas, incluso también en PDF. Bueno, pues podemos utilizar estas transformaciones para generar pues, un tipo de documento en concreto como PDF o como, por ejemplo, pues, un factura de 3.2, ¿no? Si queremos, por ejemplo, pues obtener esto en factura de 3.2, podemos hacerlo así. O quien dice en factura de 3.2, pues en formato PEPL o el que sea, ¿no? Esto lo que nos permite es utilizar las transformaciones de B2B Router, ¿vale? Perfecto. Más opciones que tenemos o que no hemos visto hasta el momento. Pues bueno, tenemos la opción de validar una factura antes de enviar. Cuando se crea una factura, pues la podéis validar con este endpoint de aquí. Tenemos luego también aquí validation para validar un XML si subís el XML directamente fuera de B2B Router. Tenemos la posibilidad de marcar una factura como acknowledged, es decir, podéis coger, por ejemplo, una factura emitida que ya habéis finalizado el ciclo con esa factura, es decir, ya ha llegado a estado aceptada o rechazada, ¿vale? Por ejemplo, ya no va a cambiar su estado y cuando vosotros habéis detectado que hemos llegado al final de este ciclo, cogéis y decís, vale, pues ahora marco esta factura como acknowledged y esto lo que va a implicar es que en el siguiente list of issued invoices esa factura ya no va a aparecer y lo mismo para facturas recibidas, ¿eh? Esa factura ya no va a aparecer, con lo cual siempre vamos a tener la lista o el listado más limpio. También es una opción que se puede utilizar, ¿vale? No hemos visto muchas otras cosas como pues el tema de orders o el tema em, bueno, de ledgers y todo esto. Hay realmente pues, muchas cosas que se pueden hacer a través de la API. El tema del lookup es lo que os comentaba del directorio. Podéis buscar empresas en el directorio para ver si B2B Router pues, tiene a la empresa en concreto. Por ejemplo, si yo me voy a este contacto de este ayuntamiento de Sabadell, pues cojo el NIF del ayuntamiento de Sabadell y lo pongo aquí con el código de país
y B2B Router me dice si lo tiene. Si lo tiene, me va a devolver una respuesta a código 200 y toda la información de este contacto, sus códigos DIR3, etcétera, etcétera, ¿vale? Si no y todas, en este caso, además, como es un ayuntamiento grande y tiene varias unidades organizativas, nos devuelve cada unidad organizativa que tiene, ¿vale? Como veis, tenemos los datos del contacto principal, que son estos de aquí, que recibe por EFACT, que recibe factura de 3.2, pero luego pues tenemos organizational units y tenemos pues toda una serie de unidades organizativas, ¿no? Pues la informática del ayuntamiento, el área central, etcétera, ¿no? Que cada uno pues simplemente tiene unos códigos DIR3 distintos, que son estos de aquí, ¿vale? Vale. Como otras opciones que tenéis, ¿eh? Y a nivel del tag report, pues podéis hacer lo mismo. Tanto los webhooks, que ya los hemos visto, como podéis hacer un get de cada tag report para ver el estado del tag report, que lo tenemos aquí, como podéis hacer un list de los tag reports, tal como pues, hacemos con las facturas, ¿vale? Para comprobar el estado del tag report respecto a Hacienda. Si por ejemplo pues, utilizo aquí el account ID de esta cuenta, veremos al listar los tag reports que tenemos el último tag report, que va a ser porque estoy listando 25 máximo. El que me salía no era el de la última factura y decía, vale, a ver qué pasa. A ver, vamos a ver si ahora nos sale el último de Sabadell. También podríamos filtrar por identificador de factura, si quisiéramos. O también con este mismo filtro de Updated at From que también hemos visto en la parte de las facturas emitidas. A ver. Ok, aquí tenemos el Ayuntamiento de Sabadell. Vale, y bueno, aquí tenemos, veis que damos mucha información en el caso de los tag reports, pero básicamente lo que nos interesa pues, es este estado registered, ¿no? Aparte del estado registered, depende de la integración que tengáis, pues igual también queréis pues algún dato más, por ejemplo, aquí tenemos ese código seguro de verificación, ¿vale? Verifactu, que también podéis obtener, aparte del estado. Luego también tenemos en base 64 el XML de ese Verifactu, por si lo queréis también guardar en vuestro sistema. Tenemos el identificador, que es la URL de este Verifactu en la IAT, y si no, también os ponemos a disposición este QR que está en base 64 y es el PNG, la imagen de este QR, ¿no? Aparte de pues, lo que es el desglose del IVA de esta factura, ¿vale? Bueno, básicamente con esto lo hemos visto ya un poco todo lo que os quería enseñar en esta demo y ahora sí pues abro un espacio para preguntas y respuestas, con lo cual pues aprovechar para lo que os interese. Si os interesa pues profundizar en alguna de las cosas que hemos visto pero quizás hemos pasado por encima o incluso preguntar pues por alguna de las otras cosas que no hemos visto o que no hemos entrado en detalle, como pues por ejemplo, yo que sé, facturas recibidas o PayPal Network, lo que sea, pues vosotros mismos, ¿vale? Dejo un poco de tiempo para que podáis ir pensando en las preguntas y mientras tanto os enseño un par de apartados también de esta API Reference, ¿vale? Lo primero de todo tenemos este apartado de discusiones, ¿vale? Donde podéis hacer preguntas que sean públicas. Si pensáis que podéis hacer una pregunta que pueda ayudar pues, o que pueda aclarar a varios desarrolladores, pues la podéis publicar aquí y pues la misma respuesta que os demos a vosotros será pública para todo el mundo, con lo cual pues igual pues solucionamos una duda que puede ser recurrente, ¿no? para todos.
Eso por un lado. Luego la otra manera que tenéis siempre de, si tenéis cualquier tipo de duda a la hora de pues, hacer un call a la API que os da error o no entendéis bien el error o lo que sea, tenéis este apartado de soporte que aparte de que es el proceso por el cual vais a obtener los permisos, pues luego podéis seguir utilizándolo si tenéis algún tipo de consulta, ¿vale? Podéis seguir utilizando este apartado de soporte para abrir un ticket y tenemos un soporte dedicado en el entorno de test, ¿vale? Para responder a vuestras preguntas de integración. Vale. Vale, ahora si tenemos alguna pregunta, m'agradaria saber si puc importar les meves factures de Holded o B2B Router per poder fer el canvi sense perdre la documentació que he pujat a Holded. Vale. Vale, lo que nos está preguntando es si, por ejemplo, puede coger todas las facturas de un sistema de facturación y pasarlas a B2B Router en este caso, ¿no? Claro, yo creo que sí, que no debería haber ningún tipo de problema, porque Holded creo que permite generar las facturas, por ejemplo, en el formato Facturae 3.2, ¿vale? Entonces, si tú te puedes descargar una copia de todas las facturas en este formato Facturae 3.2, esta copia la puedes subir a B2B Router. Incluso la puedes subir de manera manual, ¿vale? Desde este apartado de ingresos, también lo puedes hacer vía API, de importar los XML, pero igual va a ser un poco más rollo. Si quieres hacer una importación masiva de facturas, puedes venir aquí a este apartado, importar, ¿vale? Te vamos a permitir subirlos de 100 en 100, pero bueno, igual pues si tienes 300 o 500 facturas, pues puedes estar un ratito porque lo vas a tener que hacer 3 o 4 veces, o si tienes muchas más, pues igual lo vas a tener que hacer 10 veces, ¿no? Pero bueno, el tema es, seleccionas aquí en la carpeta todas las facturas, le das a abrir y se van a importar esas 100, 200, 300 facturas en B2B Router que provienen de otro sistema, ¿vale? Con lo cual sí, em, podéis importar todas estas facturas siempre y cuando pues esto, vuestro sistema os permita descargarlas en un formato XML, como el caso de Facturae, que creo que Holded genera Facturae. No sé con otros casos, ¿vale? Pero bueno, es típico hoy en día que los RPs sean capaces de generar o bien el formato español, que es el Factura 3.2, o bien el formato europeo, que es el PeopleBiz 3, ¿vale? Por lo menos. Vale, entonces me dices, el Creating Voice, Teresa nos dice, el Creating Voice cuenta como dos transacciones, envío de la factura al cliente y Verifactua Add. Esto es correcto. Básicamente nosotros contamos las transacciones para simplificarlo o para decirlo de una manera simplificada, aunque vamos a poner un apartado de transacciones aquí para que quede como mucho más claro qué cuenta como transacción, pero para decirlo de manera simplificada, básicamente para nosotros una transacción sería un documento generado, ¿no? Entonces, claro, si generas y envías una factura, tenemos una transacción, pero lo que es el Verifactu, que es el Tag Report, es otro documento generado y enviado, aunque sea en este caso la EAT. Con lo cual son dos transacciones. Es decir, que en el caso que utilicemos el servicio de facturación, factura electrónica, más lo que sería el e-reporting, que serían los reportes fiscales, estaremos haciendo uso de dos servicios de B2B Router. Cada uno contará como una transacción simplemente, ¿vale? Es decir, que si hacemos 300 facturas al año, realmente pues haremos 600 transacciones al año, ¿vale? Para poner un ejemplo. Vale, perfecto. Todo esto, vale. Vale, luego, bueno, una pregunta que no es tonta, de Francisco, que nos dice, ¿es mejor enviar facturas a la plataforma de B2B Router en formato XML o JSON? Y digo que la pregunta no es tonta porque en realidad tiene un poco de miga, por así decirlo, las dos opciones son completamente viables y las dos son buenas, ¿vale? Pero sí que depende del enfoque o las necesidades que tenga cada proyecto, pues podemos
indicar o sugerir que una de las opciones puede ser un pelín superior que la otra. Por ejemplo, lo que te permite el JSON es mayor flexibilidad, ¿de acuerdo? Es decir, en nuestro formulario JSON tenemos la capacidad de crear muchos formatos de facturación, ¿vale? Y tenemos los campos de esos formatos específicos. Con lo cual, hacer una transformación no es mucho más flexible y mucho más fácil, ¿no? También eso tiene la limitación, ¿vale? De que pues, nosotros creamos un estándar de cada formato, pero no tenemos todas las posibilidades de ese formato o todos los campos disponibles de ese formato disponibles desde la API. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú, por ejemplo, siempre envías a tus clientes un Facturae 3.2, en el caso del Facturae lo hacemos muy completo realmente, ¿eh? Pero bueno, si quisieras pues una cosa muy concreta del Facturae 3.2 que quizás ni siquiera tenemos en nuestro estándar, pues te diría, oye, pues genérate tú el XML Facturae 3.2 y enviamos tu XML original sin ningún tipo de problema y va a ser más fácil. Y bueno, te va a servir para hacer transformaciones a otros formatos si es necesario. Pero si tú lo que quieres es tener más flexibilidad, pues te diría, no, porque tú, por ejemplo, imagínate, ¿no? No, yo tengo un módulo de facturación que hago lo típico a nivel de facturas, no hago ninguna virguería ni tengo ninguna necesidad especial y lo necesito para 10 países, lo necesito para Alemania, para Austria, para Holanda, para Bélgica, para España, para Italia, te diría, hostia, pues entonces utiliza el JSON porque el JSON te va a simplificar mucho el trabajo, al final vas a consumir siempre la misma API, el Create and Issue Invoice, simplemente con algún campo simplemente a nivel de contacto o a nivel de factura es distinto para cada país, pero nada, un par o tres de campos, pero es que la estructura es la misma, entonces te diría, oye, pues no te compliques la vida, utiliza JSON, ¿no? Con lo cual es un poco depende del enfoque. Si tú lo que quieres es mayor independencia y poder hacer cosas muy detalladas con un formato, te diría, pues crea ese formato tú, ¿vale? Y sobre todo, si siempre vas a enviar con ese formato o lo que tienes es una necesidad de un control muy exhaustivo de un formato en concreto. Entonces te diría, pues sí, súbeme el XML y será mejor. En cambio, si tú lo que quieres es como mayor flexibilidad, te diría, pues utiliza JSON, que va a ser más flexible, ¿vale? Ese es un poco el resumen. La verdad es que no es fácil dar respuesta a qué es mejor, porque simplemente es distinto. Pero bueno, espero pues haber aclarado un poco cuáles son como las ventajas o los puntos fuertes y los puntos débiles de cada forma de subir las facturas. Vale, estamos llegando ya al final de la sesión. No sé si hay alguna pregunta más. Si no la hay, iremos cerrando. Voy a dejar un minutito mientras aprovecho para simplemente ya de forma final, pues volver a este apartado de las guías, básicamente para recordaros que tenemos mucha información en esta parte de las guías que os puede ayudar a implementar pues, o aclarar cualquier duda, tanto ya sea pues, general sobre la API, ¿vale? Sobre esquemas, transportes, webhook, ¿vale? Tenemos aquí como una serie de datos generales, como casos de uso prácticos, ¿no? O específicos. Por ejemplo, oye, yo quiero gestionar facturas recibidas. Pues mira, tenemos aquí una guía que nos explica paso a paso cómo podemos gestionar facturas recibidas, cómo podemos habilitar métodos de recepción de facturas, cómo podemos luego incluso generar facturas recibidas si nos interesa hacerlo vía API. Y luego pues integrarlas en nuestro sistema, cambiar el estado, etcétera, etcétera, ¿vale? Tenemos aquí esta guía que nos explica esto. O, por ejemplo, ¿no? Yo es que quiero emitir facturas por mail con la factura adjunta en el mail. Vale, pues mira, podemos crear una factura vía JSON así. Tenemos aquí el JSON de ejemplo, ¿vale? De la petición. Y tenemos la respuesta. O, por ejemplo, no, yo es que me interesa PayPal porque ahora en Bélgica va a ser obligatoria la facturación electrónica a partir del 1 de enero.
Me interesa poder enviar facturas a PayPal, porque tengo clientes que operan desde Bélgica. Pues mira, pues aquí tenemos un ejemplo de cómo generar una factura para PayPal. Básicamente, pues para PayPal, ¿qué diferencia hay, no? Pues fijaros que están informados los mismos campos que hemos puesto nosotros. Número, fecha de vencimiento. Este terms custom es simplemente como el vencimiento que se pone por defecto. Si el vencimiento es personalizado, pero bueno, se pueden poner varios valores. Aquí hay una buyer reference que sería opcional, ¿vale? Un método de pago, que en este caso pues es un 58, yo había puesto un método de pago 1. Como ha puesto el método de pago 58, le pide un IBAN, ¿vale? Pero fijaros que es la misma información que hemos puesto y a nivel de cliente la única diferencia es que se pone este pin scheme y pin value, ¿vale? Que son los códigos es el código de enrutamiento en PayPal, ¿no? Es decir, PayPal Identifier Number es este PIN, ¿vale? Que nos permite pues, localizar un receptor en PayPal y hacerle llegar la factura. Por lo demás, pues es lo mismo que hemos visto. O sea que fijaros que realmente la diferencia entre países, pues es muy poca. O sea, al final el trabajo lo hacemos nosotros de transformar cada JSON al formato que toca de la manera correcta, cumpliendo con las validaciones, etcétera, etcétera. Pero em, a nivel de JSON, al final es que son siempre los mismos campos con las mínimas diferencias, depende del método de entrega o del país, ¿no? Vale, nos dice Jesús, ¿tenéis algún diagrama de cómo transitan los estados? Hostia, pues algún diagrama igual sí que tenemos, ahora que lo dices en formato diagrama, am, pero no lo tenemos aquí. No lo tenemos aquí, el diagrama. Lo que sí que tenemos aquí, en las code list, es la lista de todos los estados disponibles. Y yo te puedo hacer un muy breve resumen de cómo transita una factura, ¿vale? Una factura y un Verifactu. Os aclaro las dos cosas en un momento. Lo del Verifactu sí que está aclarado en la guía Verifactu, pero lo de las facturas no. Aquí tenemos la lista de estados disponibles, que veréis que es como muy extensa, pero realmente es más sencillo que todo esto, ¿vale? Lo único que aquí pues hay algunas posibilidades que ni siquiera, por ejemplo, pues vais a llegar a ver normalmente, ¿vale? Básicamente, tú creas una factura en B2B Router y esta factura está en estado nueva o borrador, ¿vale? Si no la has enviado, ¿vale? Nosotros hemos puesto antes el send after import, con lo cual ha pasado directamente a enviada. Factura, pues esto, empieza en estado nueva. Cuando le das a enviar se queda como enviada. Cuando se registra en el punto de entrada, imagínate, ¿no? Pues que la hemos, como esta que hemos enviado a FACE o la enviamos a iFact o a PayPal o a un punto de entrada, normalmente ese punto de entrada nos devuelve siempre un número de registro. Cuando nos los devuelve, el estado de la factura cambia a registrada. ¿Qué otra opción tenemos si no se registra la factura? Pues que esté en estado de error. Imagínate que se ha caído ese servidor, que enviamos la factura, pero el servidor nos devuelve un timeout. Pues entonces estará en estado error la factura con el descriptivo del error pertinente, ¿vale? Timeout, server tal. Vale. Una vez se ha enviado y se ha registrado, si se ha registrado, la factura puede estar en dos estados luego. Puede estar aceptada por el cliente o rechazada por el cliente, ¿vale? O sea que se nos abren esas dos opciones. Si está rechazada, pues hemos llegado al final de esa factura y tendremos que volverla. Nos la ha rechazado por un motivo, leeremos el motivo, haremos las correcciones pertinentes y enviaremos de nuevo la factura. Pero ya habremos llegado a un estado final. Si está aceptada, sí que podemos recibir dos estados más, el estado contabilizada y el estado informada como pagada, ¿vale? Serían el estado que vemos aquí annotated y a legally paid, ¿vale? Luego tenemos aquí algunos otros estados, ¿vale? No todos son para facturas emitidas, algunos son para facturas recibidas. El estado close es un estado que vosotros podéis poner, pero no nos lo comunica. O sea, tú puedes marcar una factura cuando has cerrado todo el proceso. Tú puedes utilizar un endpoint de la API que se llama Mark an Invoice As, ¿vale? Que nos permite pues cambiar el estado de la factura, por ejemplo, a closed.
¿vale? Y entonces pues dejas esa factura como cerrada porque ya ha llegado al final de su ciclo. Pero eso no te lo informa el cliente, sino que lo haces tú, ¿vale? Pero básicamente al final lo que tenemos es new, send. Este read es una cosa un poco que si emites las facturas con un enlace de B2, con un método que es B2BRouter, que se envía un enlace por mail y el receptor clica el enlace, entonces cambiamos el estado a read, ¿vale? A leída, ¿vale? Pero bueno, eso solo pasa con este método de entrega. Luego tenemos el estado de error, closed que ya os lo he comentado, informada como pagada, esto de performing OCRs para facturas recibidas cuando se les hace un PDF, que se les hace un proceso de OCR. Este OCR file sería si no hubiera funcionado el proceso o en caso de error en el proceso del CR. Este estado inválida sería en el caso de que me subáis una factura en XML que no pasa la validación del formato. Este estado downloaded tampoco lo vais a ver, pero es que cuando hay un método de entrega que se llama download, ¿vale? Que cuando la descargáis, pues pasa a downloaded, ¿vale? Esto sería anulada en el caso de que, por ejemplo, tú emites una factura y emites un verifactu y anulas el verifactu, que es una de las opciones que está disponible desde la API, pues nos queda como anulada, ¿vale? La factura también se actualiza. Básicamente es esto, aceptada, pagada, rechazada, recibida. Este sería el estado en el que llegan las facturas también por la parte de recepción y contabilizada, que es el que os comentaba antes. Este de billet es el estado de pagada cuando, o sea, podéis vosotros desde la parte receptora cambiarlo a pagada, ¿vale? Y al emisor le llega como informada como pagada. Pero bueno, es como una pequeña distinción entre este billet y a legally paid, pero bueno. Perdón, entre este paid y el legally paid. Y el billet sería facturada. Tampoco se utiliza, tampoco se utiliza en los flujos normales. El flujo normal, ya os digo, enviada, registrada, aceptada, contabilizada, informada como pagada. Y luego pues puede ser que enviada y luego estado de error o registrada y luego rechazada. ¿Vale? Básicamente esas serían las opciones. Vale, pues nada, lo vamos a dejar aquí. Ya hemos exhaurido un poco el tiempo. Vamos a parar la grabación. Muchas gracias a todos por la asistencia y por vuestras preguntas. Y nada, que sepáis que estamos aquí pues semanalmente, cada jueves a la misma hora, a las 9:30. Hacemos esta sesión donde siempre hacemos pues esta primera parte de demo y finalmente esta segunda parte de preguntas y respuestas. Así que nada, un placer y hasta la próxima.